Shalom Aleichem y bienvenido a Los Caminos de Israel. Esta es parte de la serie de Seamos Bíblico, la parte 2 de Pecado y Expiación. Es de gran importancia de comprender de que si nosotros no necesitamos la muerte de Jesús para expiar y recibir perdón por nuestros pecados. Claramente nos dice el Salmo 40, verso 7, en la versión cristiana lo vas a hallar en el verso 6, no te complaces en sacrificios ni en ofrendas vegetales, tú has abierto mis oídos, tú no requieres los holocaustos ni las ofrendas por el pecado. Y dije yo, en el verso 8, he aquí que he venido con el rollo de un libro prescripto para mí. Me complaces cumplir tu voluntad, oh Dios mío, si tu ley está en mis entrañas. Dios quiere que hagamos la voluntad de Él y que no ofrezcamos necesariamente sacrificios que muchas veces cubre lo que estamos tratando de hacer. Claramente dice el 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13, cuando el rey David, en su incidente con Bathsheba, fue recibido expiación por su pecado a través de una sencilla oración que salió de su boca con un corazón contrito y humillado, y esto lo hallamos claramente en el 2 Samuel 12, verso 13. Devoción a Dios, estimados amigos, es mejor que un sacrificio. Y David respondió a Natán cuando Natán vino para reprender a David por el pecado que él había hecho. Y él dice, David respondió a Natán diciendo, he pecado contra el Eterno. He pecado contra el Eterno. Y Natán contestó a David, también el Eterno ha dejado pasar tu pecado, por lo cual no moriréis. La paga del pecado es muerte física, como habíamos visto en las primeras series. Cuando Java participó del fruto del árbol, ¿qué fue lo que entró? Era muerte física. Y es por eso que vemos que la muerte física es lo que expía el pecado. Y es aquí que vemos que a David, que su pecado fue perdonado, no murió. Vamos a entrar en orden pasaje porque la devoción a Dios es mejor que sacrificio, como dice en Miqueas, capítulo 6, verso 6 al 8. ¿Con qué presentaré ante el Eterno y me posternaré ante Dios en lo alto? ¿Debo ir ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Acaso el Eterno se complacerá con miles de carneros o con 10 millares de ríos de aceite? ¿Debo dar a mi primogénito por mi transgresión? Fíjate, mi primogénito por mi transgresión. Es decir, voy a dar al primero de mi nacido como para darlo a Dios por el pecado mío. No, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma. Se te ha dicho, oh hombre, ¿qué es bueno? ¿Qué requiere de ti el Eterno? Solo hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Claramente, aún la expiación del supuesto, entre comillas, unigénito Hijo de Dios, no basta para expiar nuestros pecados. Solo lo que Dios quiere es de nuestros labios una confesión y una expresión de teshuvá, de arrepentimiento con toda nuestra alma. Pero ahí, estimados amigos, no termina el mensaje de la expiación, que nos acercamos muy pronto en el Yom Kippur. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Oseas? Y quiero que sepan que en la Biblia internacional los traductores hallaron un mensaje teológico que tuvieron que cambiar el último versículo de la Biblia hebrea porque no le convendría, y lo cambiaron a decir que nuestras ofrendas sean los frutos de nuestros labios. Y vas a leer que así no dice nuestras escrituras. Sin embargo, dice en el capítulo 14, verso 2 y 3, vuelve, Shuvá, Israel, al Eterno tu Dios, ¿por qué tropezaste en tu iniquidad? Procurad palabras y retornad al Eterno. Dile,
perdona toda iniquidad y acepta lo que es bueno, y te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios, el sacrificio de nuestros labios. Y es aquí el principio de muchos otros pasajes de nuestra Biblia hebrea, que vamos a ver que lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, y palabras que salgan de nuestra boca implorando a Dios perdón por nuestros pecados. Yom Kippur viene esta semana, y lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que abramos nuestro corazón a Él y le pidamos a Dios completa shuvá. Perdónanos, oh Dios, que hemos pecado contra ti. Porque el pecado que hemos cometido contra Dios, a nosotros confesarlo con nuestros labios, Dios nos perdona. Pero aquel pecado que fue cometido con el prójimo, no sea que le pedimos al prójimo perdón, ese sí Dios no lo perdona, no sea que nos reconciliamos con el prójimo. En la próxima parte de esta serie de pecado y expiación, vamos a ver que el rey Salomón inaugura el templo con una declaración sobre la expiación. Jamás los sacrificios podían expiar por los pecados, sino más bien tenía que corresponder con shuvá, con arrepentimiento, con declaración de los labios que dicen: Señor, perdónanos. Le habla a David Moshe Otero. Ya usted sabe, no necesitas creer en un ser humano para recibir perdón de sus pecados. Cree en Dios, confiésele a Dios sus pecados, y Dios es el Dios fiel, lleno de misericordia, que te perdona y te limpia de toda iniquidad. Shalom Aleichem.